Entramos a considerar el asunto que figura en segundo lugar en el orden del día, homenaje al ex legislador Luis Bernardo Pozzolo, al cumplirse 20 años de su fallecimiento. Exposición del señor representante Martín Melace por el término de 20 minutos. Antes de darle la palabra al diputado, queremos saludar a quienes nos están acompañando. En la bandeja derecha, el expresidente, doctor Julio María Sanguinetti, las autoridades del Ministerio de Turismo, el señor ministro Tabaré Viera y el señor subsecretario Tabaré Hackenbruck. En el palco derecho, a su familia, Sandra Casales, viuda del exlegislador Pozzolo, sus hijos Marcelo y Luis, sus hijas María Luján y Teresita, su hermano Juan José Pozzolo, su sobrino Eugenio Pozzolo y también su nieto, y el ex senador Manuel Flores Silva. Y en el palco izquierdo, al contador Max Zapolinsky, vicepresidente del Banco República, al doctor Gustavo Osta, vicepresidente de AFE, y al profesor José Ami Tejera, director del Instituto Nacional de Colonización. También a familiares, correligionarios y amigos que colman las barras. Tiene la palabra el diputado Martín Melace. Gracias, señor presidente. Me sumo en primer lugar a los saludos. La verdad que es un gran honor en el día de hoy poder homenajear a 20 años del fallecimiento de quien fue un gran caudillo colorado, como lo llamamos, el negro jefe. Permítame por unos minutos saludar, aparte de los saludos que usted llevó adelante, a esta linda gente que tenemos en la barra del departamento de Soriano, del departamento de Río Negro, que hicieron 300 más 300 kilómetros para llevar adelante este gran homenaje y merecido homenaje a quien fue un gran caudillo, un hombre humilde, un hombre bien vallista. Saludar a los ediles que también están presentes, el secretario general, concejales, correligionarios y amigos. Luis Bernardo Pozzolo nace un 16 de enero del año 33 y fallece un 31 de julio del año 2003. Hace 70 años, hace 20 años que falleció a sus 70 años. Su papá, don Eugenio, su mamá, Guillermina Dolores Pica. Él era el mayor de 6 hermanos. Una familia humilde, una familia del barrio Mondongo, un barrio que actualmente existe en la ciudad de Mercedes, un barrio de clase trabajadora. Y sin duda que su papá, don Eugenio, siendo empleado, un peón de la UTE, no era fácil llegar a fin de mes y por ese motivo Luis Bernardo, junto con su hermano, don Justo, tan solo con 12 años, tenían que ir, o iban, como todo niño, a la explanada del cementerio municipal a ofrecer agua y escalera. De esa manera obtenían algunas propinas, pero Luis Bernardo ya brillaba y tenía algo diferente, así lo decían quienes lo conocían de tan chiquito. No solamente por su humildad, sino por su simpatía, lo que reflejaba en sus ojos. Es hijo de la educación pública. Había que hacer un gran esfuerzo, sin duda, para que esos 6 niños pudieran ir a trabajar. Había que ganarse la vida. Y hay algo que siempre las maestras hablaban de él cuando estudiaba, no solamente por la gran caligrafía, porque era bueno en matemática, porque era bueno en la oración, era un gran orador, sino que tenía unas grandes manualidades y era esas personas que realmente atraía a los chicos. Tan así que las manualidades era algo que nacía naturalmente de él. Y dicen que, por ejemplo, tenía esa capacidad de hacer dibujos en papel de astraza y pasarle grasa. Y a los chiquilines eso les llamaba la atención y después lo prendía a fuego y ese dibujo parecía como un efecto 3D. Tenía la capacidad de hacer barriletes, bombas, no sé qué tipo de bombas, pero tarascas, escudos, etcétera. Todas esas manualidades las hacía y las vendía en la puerta de su casa, junto a su papá que trabajaba
hojalata y hacían diferentes manualidades, un barrio pobre, un hogar humilde, pero de gente trabajadora. En ese entonces no tener corriente eléctrica tal vez era común, pero tampoco tenían agua potable. Cuenta en el libro de su hermano Don Justo que su papá había hecho un barril con 4 ruedas y bueno, ahí se trasladaban al cementerio de Mercedes y por ahí podían hacerse de esa agua tan necesaria. Vaya entonces qué ejemplo de vida, esos niños que necesitaban y que trabajaban juntos para ganarse sin duda la vida. Luis Bernardo entonces, a muy joven edad, fue a la escuela al aire libre, fue a la escuela 10 hasta cuarto de escuela, después por distintos motivos no pudo continuar, pero como bien decía su mamá, ese niño había nacido para volar alto. Cuando fallece su papá, cuando él tenía 17 años, todo se complica en ese hogar, sin duda alguna, porque el único ingreso que básicamente tenían estos 6 hermanos se vieron resentidos. En ese interín él había ingresado a trabajar en el escritorio de Adepal, que le generaba ciertos ingresos. De ahí también que a través de amigos y del expresidente Luis Valleverri lo impulsan a terminar la escuela, lo impulsan a terminar la escuela industrial estudiando contabilidad y finanzas. Y vaya anécdota, él se presenta a un concurso de 3 bancos que justamente los 3 bancos a la vez solicitaban un funcionario. Él concursa a 3 de los bancos, sale primero en 2 de ellos y segundo en el tercero. Opta por Banco de Soriano, pero previamente a eso, desde la dirección de UTE, como su papá era un peón de UTE en aquella época, obviamente el hijo tenía la posibilidad de ingresar a ese puesto. Lo llaman por teléfono que tenía la posibilidad de ingresar como funcionario. Esos ojos brillaban, era una oportunidad única. Y va a hablar con su madre, Guillermina, y Guillermina lo mira a los ojos y le dijo, no, yo quiero que sigas estudiando. Vos no vas a estar a pico y pala como tu papá. Quiero que sigas estudiando. Eso es una anécdota que él hacía porque en definitiva vaya verdad que tenía su mamá. Estamos hablando de una persona, para que no lo conocen, que llegó a ser por 2 periodos consecutivos edil departamental, 3 veces diputado, 3 veces senador, presidente de la República en el segundo periodo del doctor Julio María Sanguinetti por 3 días. Hay anécdotas que lo definen desde muy chiquito. Cuentan que en ese hogar, sin duda, cada centésimo valía y su mamá lo manda a cortarse el pelo. Y como el afilador no había pasado, las tijeras no tenían filo en la casa, entonces la mamá no le podía cortar el pelo y a modo de ejemplo le dio un peso para que fuera a cortarse el pelo. Luis Bernardo vuelve y llegó pelado a la casa. Obedecer a esas madres había que después andar corriendo atrás de la chancleta. Nadie entendía qué había pasado. Y después le contaba a sus hermanos que en realidad pelarse costaba 0,50 y el corte valía 1 peso. Entonces con los 0,50 que le sobraron, compró golosinas para repartir con sus amigos. Esa era la generosidad que él tenía. Sin duda un auténtico vallista. Y lo voy a contar tal cual lo contó el hermano en el libro. Una tarde Luis Bernardo se peleó frente a la cancha con el pelado Jiménez, a trompada limpia. Tenían 15, 16 años. Estuvieron más de media hora peleando y nosotros que no podíamos desapartar, porque así eran las reglas. No sabíamos por qué se peleaban con tanta furia, siendo que eran amigos. Cuando terminaron los autos con las narices ensangrentadas, le preguntamos por qué era la pelea. Y Luis Bernardo, jadeante, nos respondió: este dice que es más vallista que yo. Ahí respondió el pelado furioso: ¿qué no voy a ser más vallista que vos si yo me llamo Enero Valle Jiménez? Una clara muestra de su admiración por la obra de don José Valle y Ordóñez, así como el cuadro de don Pepe Valle que colgaba en el respaldo de la cama de sus padres.
Hay otra gran anécdota que cuenta que cuando Luis Bernardo, ya en su segundo periodo como diputado, en una reunión apolítica donde había muchísimas personas, Luis Bernardo reconoce a una de esas mujeres que estaba ahí. Cuando él tenía 12 años y estaba en la explanada del cementerio y brindaba ese servicio de agua y de escalera, esa mujer que había quedado viuda a muy joven edad, siempre se había encariñado porque con su hermano disputaban como la clientela, pero él tenía esa capacidad de encantar. Y siempre, generalmente eran los fines de semana que ella necesitaba de los servicios de escalera para llevar las flores a su esposo, al difunto. Y era Luis Bernardo el que siempre estaba, pero pasan los años, pasan 20, 25 años, y cuenta esta anécdota que Luis Bernardo la reconoce en una reunión política, vuelvo a reiterar, se le acerca, la mira a los ojos y le dice, ¿agua y escalera? La mujer rápidamente entendió que tenía a un diputado, a ese niño que nació de un hogar muy pobre. Sus ojos y sus lágrimas, sin duda, que representaban para lo que nosotros creemos que son nuestros ideales vallistas, de igualdad, de justicia social, de oportunidades para todos. Eso era lo que representaba el homenajeado del día de hoy. Sin duda que anécdotas sobran, siendo joven también, y en la necesidad que tenían de llevar el pan a su casa. En aquel entonces había el panadero del barrio, década del 40, que sin duda que el panadero salía a recorrer y salía con un caballo y una jardinera, como lo dice don Justo, pero en realidad era un charré que ahí iban las galletas campaña. Ahora, ¿qué sucedía? Una de las últimas casas que llegaban era la casa de los Pozzolo, porque en definitiva las galletas campañas que se rompían eran las que en definitiva les regalaban o a veces se lo dejaban por algunos centésimos. Y Luis Bernardo, cada vez que se iba, quedaba pensativo. Y un día el hermano le pregunta, ¿por qué siempre quedas pensativo? Y vaya si era un hombre adelantado, un hombre que miraba para adelante. Y dice, ¿y vos no te das cuenta qué es lo que está pasando? Y no te das cuenta que las galletas llegan rotas, siempre son las que nos dan, ¿sí? Y el día que arreglen la calle y no haya más pozo. Era un hombre auténtico, aquellos que tuvieron la posibilidad de compartir con él, sin duda que tendrán otras grandes anécdotas. Hagamos un breve repaso por su vida parlamentaria. Sin duda que, como bien decía, fue edil del año 54 al 62, fue electo diputado por la lista 15, después nuevamente diputado en el año 67, electo senador en el 71, hasta que se disuelven las cámaras en el 73, fundador del Foro Vallista, de la 1540, y para ir ya finalizando, una de las últimas anécdotas, tal vez el doctor Julio de María Sanguinetti se debe acordar, él le decía el día D, porque él sabía que iba a ser presidente por 3 días, y no tuvo, yo creo que es algo que nacía de él, que en esos 3 días quería compartir esos momentos y ir a disfrutarlo con su gente, con la gente del barrio Cerro, del barrio Bondongo, gente querida, la que lo amaba. Y por lo tanto se tomó el helicóptero presidencial, bajó en la cancha Peñarol y se abrazó de todos esos seres queridos que vieron que este es un país de oportunidades. No importa dónde nos toca nacer, no importa las clases sociales, no importa las religiones, no importa las razas. Lo que importa es creer que es un Uruguay, en este Uruguay, nosotros consideramos un Uruguay vallista, que nos da esas posibilidades
de ser hijos de la educación pública y de quien nació en un hogar tan, pero tan humilde, haya alcanzado la máxima magistratura. Señor presidente, permítame, si usted puede pasar un video, una edición que hemos logrado. También agradezco a todos los que nos han acompañado para llevar adelante este tan emotivo homenaje. Gracias, presidente. Gracias a usted, está autorizado. Y yo he querido, en los primeros actos de este breve ejercicio de la presidencia, estar aquí, en mi pueblo, en mi departamento, junto a ustedes, para decirles que este honor no es una cosa personal, y se la debo a todos ustedes y quiero compartirla con ustedes. El negro, le decíamos el negro pese a que era clara su estirpe indígena, muy propia de Mercedes, muy propia de los Chaná, como el propio general Galarza, su coterráneo de esa misma zona. El negro, del origen más humilde, del barrio El Mondongo, de Mercedes, donde vivió los padecimientos de alguien muy pobre, pero que se formó en la escuela pública, que se formó luego en la UTU, en contabilidad, así llegó a empleado de banco, y así lo conocimos allá por los años 58-60 en la militancia política. Edil, diputado, senador, con una gran elocuencia, que era lo que lo caracterizaba y lo distinguía. Era un recorredor de gente, Pozzolo. Por ejemplo, venía Dolores, paraba en la casa de un íntimo amigo de Sadi Gorgal, soltero, paraba ahí con Chiche Yasa, que era uno de sus gran íntimos amigos, y después salíamos a recorrer los barrios. Hacíamos visitas en cada barrio, nos comíamos sus buenos mondongos, las polentas, los guisos, íbamos a los boliches. Él cuando era chico, nosotros una familia muy humilde, con bajos recursos, y dentro de las cosas que él hizo cuando era chico, nosotros vivíamos a una cuadra del cementerio de Mercedes, y él iba a la portada del cementerio y vendía escalera y agua. ¿Qué era escalera y agua? Que los visitantes al cementerio, a veces los nichos eran muy altos, y él prestaba la escalera y además les acarreaba agua para las flores, y ahí le daban una propina en aquella época, el vintén. Un profesor para todos los que entramos nuevos en política, un hombre que escucharlo, lo escucharías todo el día hablar. Una experiencia, no sé, dejó una enseñanza que hoy en día los muchachos jóvenes precisarían. Tuvimos la oportunidad de compartir con él jornadas memorables de trabajo político en esta misma casa, que hoy con orgullo y con estricta justicia lleva su nombre. Tuvimos la oportunidad de entreverarnos, como le gustaba a él, con el pueblo del departamento de Soriano, con los de abajo, con los más humildes, con los más desposeídos, con los de alpargatas, con los chancleteadores, como le gustó decir a Luis Bernardo. De los puestos, altos puestos que él ocupó, nunca olvidó el venir a la ciudad, a visitar al amigo, a visitar al vecino. Y eso habla muy bien de una persona como él, y de que a pesar del cargo, el cargo más alto que se ocupe, esas cosas no pueden olvidarse.
el hecho de que un muchacho que vendía descalzo, agua y escalera, en la portada del cementerio de Mercedes, pueda estar hoy aquí, invistiendo la máxima dignidad nacional, lo cual habla de que la democracia uruguaya es un milagro que tenemos que conservar. Que nadie se escribió un libro de la historia de Pozzolo que tendría que haberlo hecho, porque fue un hombre que hubiera dejado una historia hermosa para el departamento. 20 años no es poco, pero fue un político que estuvo en el corazón del pueblo. Ese era Negro Pozzolo, era uno de los grandes hombres aferrados a la justicia social. Se puede, aunque seamos de orígenes humildes, se puede, y él es quien lo demostró, y eso es lo que tenemos que tomar todos por ejemplo. Gran legislador, muy hábil políticamente, pero en definitiva un ser humano con características formidables. Si hay alguien que representa ese sentido de la democracia uruguaya es Luis Bernardo Pozzolo.